Es algo muy curioso porque desde hace varios días, bueno, los que no lo sabían, tengo ya varios meses que Dios puso en mi corazón empezar a escribir y lo he estado publicando en un blog. Y en estos días, normalmente también Dios me va dando por adelantado lo que tengo que escribir y Dios me estaba hablando sobre la gracia, sobre lo que voy a predicar hoy sobre la gracia. Y lo traía varias veces dando las vueltas, y hoy curiosamente una amiga en México me habla y me dice, bueno, por WhatsApp me dice, oye, ¿qué te ha estado hablando Dios? Y como que me agarró en curva y le dije, pues ahorita nada en particular y a ti. Y me pasó un sueño que Dios le había dado, y en particular dice que Dios le estaba hablando con Efesios 2, que Efesios 2 pues precisamente habla de la gracia. Y ya le dije, le dije, no, pues sí, le digo, a mí también Dios me estaba hablando sobre la gracia, ¿no? Entonces dije, bueno, no es casualidad, yo tengo en unas notas en mi celular sobre lo que voy a escribir más adelante. Y tenía precisamente algo titulado que decía, ¿por qué la salvación es por gracia y no por obras? Entonces dije, bueno, no es casualidad que yo tuviera ya esta notita y que ella me hablara para decirme, Dios me está hablando sobre Efesios 2, que precisamente sobre eso habla, ¿no? Y entonces, ahorita que fuimos al Super Mi Mamá y yo de regreso, sentí empezar a hacer el estudio. Dije, bueno, lo voy a empezar a hacer. Y justo cuando lo terminé, le llaman a mi papá para decirle que el predicar no había venido. Entonces dije, bueno, Dios, si me estás dando vueltas con esto es por algo, porque quieres que se dé el mensaje, ¿no? Entonces, efectivamente es Dios hablando. Me llama mucho la atención como esta amiga, que no había hablado en varias semanas con ella, me habla a veces aparte para darme el pasaje. Y vamos a ir a Efesios 2 precisamente, ¿no? Que es donde está hablando que la salvación es por gracia y no es por obras. Es algo, un fundamento o un pilar de la doctrina cristiana, ¿no? El fundamento es tener la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que resucitó el tercer día, y que si confesamos con nuestra boca eso, lo creemos con nuestro corazón, pues somos salvos, ¿no? Y aquí nos explica en este pasaje precisamente que eso viene porque es un regalo de Dios. O sea, que Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros, porque Él nos amó tanto, dice Juan 3:16, que Él dio su vida por nosotros. O sea, es un acto de amor completamente la salvación, un acto de amor de Dios hacia nosotros, y en el que nosotros no tenemos nada que ver más que creer y confesar. Mucha gente dice, y he llegado a escuchar gente que dice, ay, ¿a poco es tan fácil como nada más ya porque creí lo confesé y ya? Pues a lo mejor si fuera tan fácil más gente lo haría, porque realmente la fe tampoco es a veces tan fácil. Es a veces de valientes el tener fe y creer. Pero eso es lo único que Dios nos pide, que tengamos fe y que creamos en que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y que la salvación y la vida eterna no solamente es para la vida después de la muerte, sino que se vive aquí mismo y ahora, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos enseña que eso se va viviendo aquí y ahora. Entonces, bueno, si me acompañan entonces a Efesios capítulo 2, lo voy a empezar a leer y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Empezando por ahí, la Biblia nos enseña que en nuestra vida como cristianos hay dos tiempos. Un antes, en el que estábamos muertos en delitos y en pecados, y un después de que recibimos la salvación. La persona que éramos antes, que la Biblia lo menciona más adelante también en Efesios, es el viejo hombre o la vieja criatura. Y en Romanos incluso menciona sobre esa vieja naturaleza que nadie era justo. Y cita un pasaje del Viejo Testamento donde dice, no hay justo ni siquiera uno. O sea, no, en la vieja naturaleza, el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, no había nadie bueno, no había nadie justo, nadie que se mereciera el favor de Dios. Por eso es que la salvación es por gracia, empezando por ahí. Porque como todos estaban muertos en sus delitos y pecados, nadie se merecía el favor de Dios. Y aún así Dios, en su grandísimo amor, decide darlo. Y dice... y Él os dio vida a vosotros, regresando al capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, y aquí dice, en otro tiempo, se está hablando de ese tiempo pasado, en el que éramos hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo, vuelve a decir, en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de cómo es la naturaleza del viejo hombre. Pero Dios, siempre que hay un pero, quiere decir que hay un cambio en el sentido de lo que está diciendo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Y empieza diciendo, por gracia sois salvos. O sea, ¿por qué somos salvos? Porque Dios, en su gran amor, y porque Él es rico en misericordia. Y Dios me mostraba, y es algo que también me decía mi amiga, a ese con la que estaba whatsappeando hace rato, me decía, es tiempo de recordarle a la iglesia que es todo por el amor y por la misericordia de Dios. Es porque Él es bueno, porque Él nos amó primero. Nada de lo que tenemos, y hace rato estábamos hablando varios de los milagros que Dios ha hecho en nosotros, no es porque seamos buenas gentes, porque hayamos hecho buenas obras, es porque Dios nos amó y porque Él es rico en misericordia. Y todo lo que vivimos es por la gloria de Él. Él nos salvó también para su misma gloria, para demostrar que la creación que Él había hecho nos iba a ir a perdición. Por eso hay una salvación. Entonces dice, y juntamente en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos, entonces necesitábamos vida. Por eso dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, de ese lugar miserable en el que estábamos muertos en delitos y pecados, viene ahora a sentarnos juntamente con Cristo, juntamente con el Inmaculado, con el que nunca pecó, con el Santo. Ahora estamos a la par que Él. O sea, de estar en la peor situación, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, viviendo en los deseos en la carne, todo eso cambia por el amor, por la misericordia de Dios, para ahora estar en el mismo lugar que Cristo. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, es decir, Dios quería que en el futuro se mostrara su bondad a través de esta salvación. Y viene un versículo que yo creo que todo cristiano debería saberse de memoria, en el versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí es algo interesante, dice, somos salvos por gracia, es un regalo, y aquí dice, esto es don de Dios, es un regalo de Dios, nadie se lo puede ganar. No hay ninguna buena obra lo suficientemente excelente que pueda garantizarle la salvación a nadie, porque esto es un regalo de Dios. Y en algún momento yo me preguntaba precisamente, hay mucha gente que todavía cree que debe hacer buenas obras para agradar a Dios. Hay mucha gente que todavía cree que para tener la salvación necesita hacer buenas obras. Y a esa gente le tenemos que predicar, porque este es el evangelio que se debe de mostrar. Y entonces, ¿cómo le enseñas a una persona que está convencida de que tiene que hacer buenas obras para ganarse la salvación, que no es eso, que es un regalo de Dios? Y la clave está en el versículo 9, donde dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, podríamos gloriarnos de las cosas que hacemos, porque entonces si yo hago mejores obras que Olga, entonces voy a decir, bueno, yo me merezco más la salvación que ella. Por eso dice, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma y para que nadie se crea más que otro. Por eso es que nos dio a todos una medida pareja, y es la medida de la fe. O sea, quien quiere ser salvo es por fe y es por gracia, no por lo que hacemos. Entonces así yo no voy a presumir del otro, ¿no? Y voy a decir, es que yo soy mejor persona que fulanito porque yo sí hice buenas obras, porque yo, le doy a los, voy a orar por los enfermos, yo ayudo a las viudas, y no porque eso sea malo. De hecho, la última vez que prediqué con ustedes hablé de las obras en el Nuevo Pacto, donde hablaba de eso, de que Dios nos llamó a hacer buenas obras. Entonces no es malo hacer buenas obras, pero las obras no son el camino para la salvación. Y eso es algo que necesitamos estar recordando, que sí debemos de recordar que la salvación que ya tenemos y que Dios nos dio es porque fue un regalo de Él, y no es por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. Las bendiciones que Dios nos dio junto con la salvación han sido regaladas, porque ese es un don de Dios, eso es un regalo. Y ahorita esta Navidad precisamente se presta para
Muchos papás, los hijos pueden haber sido groseros, haberse portado mal, y aún así van y le dan un regalo, ¿no? Y eso es la gracia. No es porque alguien se lo merezca, es porque tú eres bueno y dices, le voy a dar, ¿no? Entonces, la Navidad se prestó para eso, para recordar lo que es un regalo de gracia. De cuando dicen no se lo merecen, pero pues aún así le dimos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo bueno es dar, y así es Dios. Ese es el Dios que nos ama, que nos dio la salvación, no porque nadie se la mereciera. Y aquí dice en el versículo 2, en el capítulo 2 de Efesios, empieza diciendo, todos estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no había uno solo que no se encontrara en esa situación. No había uno solo que pudiera estar exento de crimen, no había uno solo que estuviera exento de pecado. Y aún así, dice, porque la misericordia de Dios es grande y Él es rico en misericordia, y por su gran amor, entonces nos regala la salvación. Y eso es algo que tenemos que tener presentes, ese regalo tan hermoso, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta más que otro. Voy a citar algunos pasajes a los que no vamos a irnos puntualmente, pero me gustaría que se los llevaran de tarea. Si leemos, por ejemplo, 1 Corintios 12, donde habla de los dones, habla de que todos somos un cuerpo y habla de la unidad. Y dice que a los miembros del cuerpo más chiquitos se les revistió de más gloria porque no eran suficientemente gloriosos. Y ese pasaje, ese capítulo lo usa el apóstol Pablo para enseñar que nadie tiene que presumir de nada, porque dice, bueno, Dios nos dio diferentes funciones. Y entonces ahora en el nuevo pacto y en la gracia ya no es que alguien haga más que el otro porque sea más chido, sino porque Dios le dio una función diferente. ¿Sí? Y como dice ahí mismo, si uno es pie, el otro no puede ser mano, ¿no? Porque todo el cuerpo requiere de diferentes partes y de diferentes funciones. Entonces ya no hacemos las cosas, y aquí dices, las obras, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo lo que hacemos para Dios no es para presumirlo, sino lo hacemos. Si vemos aquí en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios nos hizo así, Dios nos hizo para hacer buenas obras. Y entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aún de las buenas obras que nosotros hacemos son para la gloria de Dios, porque Él ya las hizo de antemano para que yo las haga. Y cada vez que a mí me nace darle algo a alguien, es porque Dios ya lo había puesto en mí para que yo lo hiciera. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque todo lo bueno que yo hago es porque Dios lo puso en mí para que yo lo hiciera. Todo lo bueno que sale de mí es producto de la nueva naturaleza que Dios creó para que yo haga buenas obras. Y es para la gloria de Dios porque Él lo hizo de antemano. Desde antes de que a mí se me ocurriera ir a darle un abrazo a alguien, desde antes de que a mí se me ocurriera orar por un enfermo, desde antes de que a mí se me ocurriera dar algún apoyo a alguna viuda, a Dios ya se le había ocurrido antes. Y Él lo puso para que yo lo hiciera. Y entonces todo lo bueno que yo hago no es para gloria mía, sino es la gloria de Dios en mí. ¿Sí? Porque aquí dice claramente en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las buenas obras que hacemos a partir de que conocemos a Cristo son ya creadas por Él para la gloria de Él, porque Él ya las puso de antemano. ¿Sí? Si nos vamos vamos un poquito adelante, en el capítulo 4, si me acompañan, habla de esta nueva naturaleza, la que estábamos diciendo ahorita, que es Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que como está creado, según Dios, número 1, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, si somos justos, si somos santos, es porque Dios así lo creó. Nuestra nueva naturaleza, si es buena, es porque Dios así la hizo. ¿Por qué? Porque si regresamos a lo que estábamos leyendo unos capítulos atrás, es para que nadie se gloríe. Para que nadie se lleve la corona de lo buenos que somos, es porque somos creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Porque así nos hizo Dios, porque Él es el que es bueno, porque Él es el que es abundante en misericordia. Y entonces esta nueva naturaleza que Él hizo es en justicia y en santidad, porque así la hizo Dios, porque Él es el que es perfecto y Él es el que es bueno, y a mí me hizo perfecta y me hizo buena porque así me hizo a Él, porque es para gloria de Él. Y todo lo que hago es porque Dios anteriormente lo hizo para que yo lo hiciera así. Eso es lo mismo que nos dice Hebreos, si me acompañan también,
13:21. Sí, dice, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o sea, ¿quién lo hace? Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para Dios es la gloria porque Él lo hace en nosotros. Todo lo bueno que hacemos es porque es Dios haciéndolo en nosotros, y lo que le agrada a Dios que nosotros hacemos es porque Él está obrando en nuestras vidas a través como de su palabra. ¿Sí? Sobre eso habla también Tito. Vámonos un poquito atrás. La epístola de Tito, que es muy cortita, también tiene un pasaje que habla sobre la salvación por gracia. Entonces, vamos entonces a Tito, capítulo 3, y leemos desde el versículo 3. Habla más o menos de lo mismo que estábamos leyendo en Efesios. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, no ahorita, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, todo lo peor que se puedan imaginar es así como era la naturaleza del viejo hombre, ¿no? Todo lo malo que se les pueda ocurrir, todas las malas obras, bueno, ahí están resumidas. Pero otra vez viene el cambio. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta voy a seguir leyendo. O sea, nuevamente, todo esto malo que éramos antes de conocerlo fue cambiado, no porque nosotros hayamos sido de repente muy chidos y de repente haya llegado y nos dicen, ay, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser buena persona. No fue por eso. Fue por la bondad de Dios, porque Él nos salvó y mostró su amor hacia la humanidad, cambiando esa naturaleza espantosa, llena de malas obras, de malas acciones, de malos deseos, por una buena. En el versículo 5 dice, lo voy a releer, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, en Romanos también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, es decir, nosotros por haber pecado, por esa naturaleza espantosa que teníamos, merecíamos la muerte. Lo único con lo que podíamos estar a mano con Dios era con la muerte, muriendo. Y entonces Él muere en nuestro lugar, manda a su Hijo, y eso es lo que es la justicia de Dios. O sea, el hecho de que Él muera en mi lugar, para que yo no tenga que pagar lo que debía, y entonces pueda renacer y resucitar en una nueva criatura. Y dice aquí, entonces no había nada que nosotros pudiéramos hacer, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no había nada que nosotros pudiéramos hacer para pagarle esa muerte que le debíamos a Dios. ¿Sí? Por eso era necesario que Él muriera en nuestro lugar. Y dice ahí del destino, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, o sea, fuimos justificados delante de Dios por su gracia, es decir, porque Él no lo regaló, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, aquí Tito es un poco, si se fijan, va muy de la mano con lo que estábamos leyendo en Efesios. Es decir, no vas a ser salvo por las cosas que hagas, sin embargo Dios sí te hizo para hacer buenas cosas. No te ganas el favor de Dios por lo que haces, pero gracias al favor de Dios en ti es que puedes hacer buenas obras y las debes de procurar. Esto no está diciendo a ti. Pero quien entiende la gracia, quien entiende que todo ha sido por el favor de Dios y por su regalo, por su bondad y por su misericordia, entiende que esas buenas obras ya no son para presumir. Por eso dice, no es para gloriarse. Las buenas obras ya no son para que nosotros nos ganemos algo delante de Dios, sino ya son el resultado y el fruto del amor de Dios obrando en mi vida. ¿Sí? Entonces, y eso está diciendo, ahora las vas a procurar
porque esa ya es la nueva naturaleza. Aquí nos está hablando esos versículos de una naturaleza vieja y pecaminosa y espantosa que era antes de Cristo, por una que gracias al amor de Dios, a su gracia y a su favor en nosotros fue transformada y fue cambiada. ¿Sí? Y eso era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Hay un pasaje que quiero citar ahorita, que vamos a 2 de Corintios, donde habla del aguijón de la carne, y tiene que ver con eso. Si me acompañan a 2 de Corintios, al capítulo 12, versículo 9. Si lo pueden leer también, hablando de los que se van a llevar de tarea, le suman este. 2 de Corintios, aparte de 1 Corintios 12 sobre el cuerpo y las funciones, también 2 de Corintios 12. El apóstol Pablo está hablando de que él tenía un aguijón en la carne y que ese aguijón precisamente le fue puesto para que no se gloriara de la revelación que le había sido dada. Porque precisamente los seres humanos en la carne o en la naturaleza no renovada tendemos a presumir y a sentirnos muy chidos con las cosas buenas que nos pasan de parte de Dios. Entonces por eso es que Pablo tenía un aguijón que le recordaba que no tenía que presumir de lo que Dios le había dado, ¿no? Y entonces decía, si leemos desde el versículo 8, dice que Pablo le ora a Dios sobre esto y le dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que Dios le estaba respondiendo? Que se lo iba a quitar, perfeccionando lo que era una debilidad en Pablo, se iba a convertir en algo para la gloria de Dios. Y esa es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es que lo malo en ti, Dios lo transforma, y por eso dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, lo que es débil para ti, lo que es tu naturaleza equivocada, tu naturaleza pecaminosa, tu carne, eso lo va a transformar Dios para su gloria y para su honra. Y dice: bástate mi gracia. O sea, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios y el favor de Dios en nosotros lo que nos es suficiente para eliminar nuestras debilidades. Porque nos basta su gracia para perfeccionar todo aquello que está mal en nosotros, porque todo es un regalo de Dios. Vamos a ir rápidamente a Gálatas 5. Antes de irnos a Gálatas 5, hablando de lo que es importante, al final de cuentas esto es un estudio, yo creo, introductorio de todo lo que significa la gracia, pero creo que sí es importante que como cristianos le dediquemos a leer sobre todo el libro de Romanos. El libro de Romanos habla mucho sobre lo que es la gracia y la justicia, de cómo es un regalo de Dios, sobre todo desde los capítulos 4 en adelante, y habla mucho en Romanos. Ahorita no voy a ir directo a los versículos, pero que todo es por fe. O sea, es decir, Dios se lo regala y tú solamente lo obtienes por creerle. Tú le crees y entonces todo el regalo y todo el favor de Dios es activado en ti. Y entonces, bueno, y ahora nos yendo a Gálatas. En Gálatas es una carta que escribe Pablo reprendiendo a los Gálatas, porque los Gálatas dice que habían caído de la gracia. Voy a platicar un poquito. ¿Por qué? Porque de repente se olvidaron de la predicación del Evangelio, de esta predicación de que todo es por gracia, de que todo es un regalo de Dios, de que Dios es muy bueno y por eso es que Él nos cambió a una nueva naturaleza, y que empezaron a vivir otra vez bajo las obras de la ley. Entonces entre los Gálatas hubo quien les empezó a predicar pues que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar ciertos días, que tenían que portarse de cierta manera para que Dios los quisiera. Y entonces sobre esa enseñanza Pablo los reprende y les dice, vamos al capítulo 5, por favor. Habría que leer toda la carta para entenderlo bien, pero vamos a ver específicamente por gracia. Y de repente quieres regresarte y dar unos pasos para atrás a decir, bueno, pero sí me tengo que portar bien para recibir algo de bueno, sí, o sea, pero... Y empiezas a buscarle el pero a la gracia, entonces es cuando te sujetas otra vez a un yugo de esclavitud y se vuelve una carga. Y entonces por eso dice aquí, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 2 les dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada se aprovechará Cristo. O sea, es decir, volver a hacer obras, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿No? Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Por qué? Porque la circuncisión era una obra que se hacía en el viejo pacto para agradar a Dios. Dice, el que está obligado a guardar la ley. Pero, ¿qué pasa con la gente que quiere volver a las obras
y niega la gracia. Y dice aquí en el versículo 4, es un versículo que yo creo que es algo fuerte. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Por qué? Porque la ley se basaba en obras. De la gracia habéis caído. Cuando uno quiere otra vez hacer obras, cuando ya fue salvo por gracia, dice que caes de la gracia y que te desligas de Cristo. Y a mí en alguna ocasión orando Dios me mostraba que cuando tú quieres justificarte por tus propias obras delante de Dios y por lo que haces, es como decirle al Padre, ¿sabes qué? El sacrificio de tu hijo no me fue suficiente. El que él muriera y sufriera por mí no fue suficiente, lo que yo hago es más chido. Por eso dice que el que se justifica por sus obras, de Cristo se desliga. Porque cuando tú buscas justificarte por ti mismo, es como decirle a Dios, ¿sabes qué? El sacrificio de tu hijo no me importó. No me fue suficiente. O sea, él murió, pero lo que yo hago es más chido, ¿no? O sea, si yo ayudo a los enfermos, eso es mucho más chido que el que él muriera por mí. Y los que somos padres entenderemos haber dado la vida de un hijo para que alguien lo menosprecie ese sacrificio. Yo creo que es algo que incluso le dolería al Padre, ¿no? Que lo dio en amor por nosotros, que murió, que sufrió en la cruz por nuestros pecados, y para que alguien diga, no, pues eso no me es suficiente, yo creo que están más chidas mis buenas obras. Por eso en el Viejo Pacto dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. O sea, porque cuando tú buscas justificarte por tus obras delante de Dios, le estás diciendo a Dios que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Estás negando el mismo sacrificio de Jesús. Estás diciéndole que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue en vano para ti. Y por eso es que a los que se justifican por las obras les dice esto, y lo repito, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué caes de la gracia? Porque entonces no estás aceptando ese regalo. Ya lo que Dios te dio gratis no te fue suficiente y entonces quieres ir a torturarte, porque anteriormente leíamos que es un yugo de esclavitud. Te vas a torturar, te vas a poner una carga encima solo para querer agradar a Dios de algo que Él ya te dio. ¿Sí? Entonces por eso es importante leer la carta a los Gálatas, porque la carta a los Gálatas fue escrita para gente que ya es creyente. Y les dice, estar pues firmes en la libertad, o sea, es decir, quédate con lo que Dios ya te hizo libre, no te vuelvas a ser esclavo de las buenas obras. Y dejo claro esto, no porque las buenas obras, estábamos leyendo anterior, no sean buenas, es voluntad de Dios que hagamos buenas obras. Fuimos diseñados para hacer buenas obras, es el propósito de Dios que hagamos buenas obras, pero nunca se van a comparar con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Jamás algo que hagamos se va a comparar con la obra redentora de Cristo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, recibiendo llagas en nuestro lugar. Dice que Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Imagínense lo que eso se sintió, lo que dolió. Y todo eso no va a ser nunca comparado con las buenas obras que yo pueda hacer. Porque las buenas obras que yo hago, las hago porque Dios las está haciendo en mí y es la misma gloria de Dios en mí. Todo es para la gloria de Dios. Mi salvación es por la gloria de Dios porque Él fue tan bueno que decidió salvarme. ¿Sí? Las buenas obras que yo puedo hacer es porque Él ya las preparó de antemano para que yo ande en ellas. Porque todo es para la gloria de Dios. Porque el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz fue suficiente para garantizar la salvación de todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Fue suficiente para darnos vida eterna su sacrificio, y es lo único necesario para estar junto al Padre. Por eso dice la Biblia que hay un solo nombre que es el mediador, que es Jesucristo hombre. O sea, solamente a través de Él podemos llegar al Padre. No hay otra forma de agradar a Dios y de acercarnos. Dice también la Biblia que somos aceptos delante de Dios en el amado, o sea, en Jesús. Dios nos hizo aceptos en Jesús. Y es la única forma de ser agradables delante de Dios. Y todo lo bueno que hagamos y todo lo bueno que sale de nosotros es el producto de nuestra nueva naturaleza que el mismo Dios creó, como leíamos anteriormente. Dios mismo así nos hizo para ser buenos. Y entonces, ¿para qué? Para que no nos gloriáramos nosotros de nuestras buenas obras, y todo lo bueno que hagamos sea por la gloria y para la honra de Dios y para estar reflejando a Cristo que nos habita. Ahora fuimos diseñados para reflejar a Cristo a través de lo que hacemos y de lo que somos. Debemos de reflejar a Cristo con lo que somos, pero sin olvidar que es un regalo y que cada cosa que hacemos estamos reflejando a Cristo porque Dios así lo preparó de antemano para que anduviésemos en ello. ¿Sí? Entonces los invito a hacer estas lecturas. Les digo, lean Romanos, lean Gálatas, para seguir firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.